Bien, estamos ya de vuelta, bloque más de este espacio de Foro Empresarial aquí por las pantallas de 5 días. Compartíamos recién en el bloque anterior con el doctor Rubén Ramírez Lescano, economista, hablando un poquito del presupuesto del año entrante, 2021. Nos decía que al fin y al cabo la clase política va a tener un papel, un rol fundamental en las decisiones que se puedan dar sobre este proyecto, que por lo visto, bueno, se proyecta de forma muy positiva, porque hablamos de recorte de subsidios, no van a haber aumentos salariales, muchos beneficios para el poder o para el sector legislativo, para la clase política, serían recortados. En teoría, habría que ver la aplicabilidad realmente de esto a la larga, pero lo concreto es que tal y como está, es necesario que el presupuesto sea menor porque tenemos una deuda muy grande que la estamos contrayendo, está creciendo, hay que ayudar también al déficit a que pueda retrotraerse un poco tratando de regresar en la brevedad a ese margen del 1.5%. Decía el doctor por último de que a su parecer el PIB podría tener una caída para este 2020 en torno al 5.1%, más o menos en torno ya a la estimación que hacía anteriormente el Fondo Monetario Internacional. Pero bueno, esto de resumen. Ahora sí vamos a pasar a nuestra siguiente entrevista de la tarde, Nadia. Totalmente, como siempre en los bloques traemos voces especiales, referentes en los sectores más importantes de nuestro país y este es uno de ellos, por supuesto. Antes que nada, le agradecemos por la presencia, por el tiempo, que es lo más importante, que cada una de las personas tenemos este tiempo que ya nos está brindando para poder contestar todas nuestras dudas. Ya está con nosotros el director de aduanas, el señor Julio Fernández. Bienvenido, muchas gracias por estar con nosotros. Justamente vamos a hablar de recaudación y una comparación histórica. ¿Cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes, un gusto saludarte, Nadia, un gusto saludarte, David, a ustedes y a su amable audiencia. Gracias por su tiempo, doctor. Veíamos los últimos informes de aduanas que si bien estamos recaudando positivamente desde que empezó la pandemia, todavía no se equipara al 2019 y como era de esperarse el impacto negativo que iba a darse en la economía. Así es, de acuerdo a los datos que estamos, digamos, en los últimos datos de agosto, llegamos aproximadamente a un 96% de lo que recaudamos en el mismo mes del año pasado. Pero también hay que considerar ahí que tuvimos reducciones de tasas, reducciones de algunos impuestos y realmente eso impactó aproximadamente en una reducción de 31.000 millones de guaraníes, la reducción de tasas. Y por otro lado está el IVA fraccionado, es decir, le hemos dado facilidad a los importadores para que paguen en cuotas el IVA vinculado a la importación. Y si sumamos el IVA fraccionado más la reducción de tasas, estaríamos empatando ya con el mismo periodo del año pasado. Sin embargo, sí tenemos un repunte significativo si lo comparamos en el contexto de pandemia. Es decir, si comparamos con el mes pasado, tenemos cerca de 7,4% aproximadamente de aumento. Y cada mes estamos acercándonos, digamos, al nivel en el que estábamos el año pasado, pero hay que considerar que todavía tenemos un potencial reducido de las recaudaciones por el efecto, digamos, de la pandemia. Recordemos que las fronteras para el flujo migratorio todavía siguen cerradas, estoy hablando del flujo migratorio de personas, y también hay impacto todavía en algunos rubros importantes como el tema de vehículos. La gente no está comprando con el mismo ritmo, digamos, de una situación, si lo comparamos con una situación de fuera de la pandemia. Entonces, los vehículos nuevos y usados en Paraguay aportan significativamente al fisco. En un año normal aportan entre 230 a 240 millones de dólares de impuestos. Y bueno, hay menos compras en este momento de estos vehículos. Y obviamente al comprarse menos se acumula en stock y eso implica menor importación y eso obviamente impacta en la recaudación por importaciones. Doctor, para consultarle, ¿cómo estamos en cuanto a términos interanuales? En cuanto a términos interanuales, aproximadamente 3,9% es la caída. Si le sumamos obviamente el IVA fraccionado, es el IVA fraccionado no ingresa a la contabilidad de aduanas, digamos, eso que mencioné recién. A los importadores se le da la facilidad de pagar su IVA a la importación, pero estos impuestos se pagan en la SET. Si sumamos eso que está, digamos, en un activo, en realidad es 3,9, pero si le sumamos la tasa que hubiéramos cobrado por las reducciones estaríamos empatando, pero en realidad
estamos hablando a nivel interanual de 3,9% por debajo, es decir, casi 96% de lo que se recaudaba en agosto del año pasado estamos recaudando en este momento ya en este proceso vinculado a la pandemia. Esta cuestión, doctor, de reducción de tasas y fraccionamiento, ¿hasta cuándo estaría vigente? Y yo pienso que el gobierno está obviamente mirando cómo se desenvuelve el país, ¿verdad? Inicialmente va hasta diciembre, pero obviamente eso se va a tener que reestudiar en su momento. Lo mismo pasa con el tema de algunas tasas especiales que apuntan a reducción de costos, que no tiene que ver con aduana, pero por ejemplo la tasa de DINAC, la tasa de ANNP, que es lo que se busca con esas reducciones es reducir el costo para darle mayor competitividad a nuestros empresarios paraguayos. Entonces, creemos que va hasta, o sea, inicialmente va todo hasta fin de año, pero eso va a ser reestudiado y a ver cómo está la situación en ese momento. Y también obviamente uno mira qué está haciendo la región, el tipo de cambio de los países vecinos, qué medidas están tomando los países vecinos. Entonces, tenemos que obviamente estar muy atentos a qué pasa con las decisiones que están tomando para que los empresarios paraguayos no pierdan competitividad. Asimismo, doctor, y una consulta de por ahí para poder saber un poco, ¿cuál fue el segundo mejor mes de bueno, hasta el momento, por supuesto, en cuanto a materia de recaudación? Nosotros tuvimos enero o sea, resulta que estábamos muy bien, digamos, perfilado un año extraordinario. Entonces cerramos ya en diciembre con una muy buena recaudación. Enero fue un excelente mes, tuvimos un superávit, febrero también. Marzo fue un mes, hasta la primera quincena, un mes fantástico, y a partir de ahí viene digamos, la complicación con el tema del coronavirus. Entonces, este mes viene a ser, dentro de la pandemia, el mejor mes, pero es el segundo mejor mes del año en materia de recaudación. Entonces, lo que vemos es que cada día se está mejorando. Por dar un ejemplo, en el momento más crítico digamos, del país en materia de recaudación, tanto la Subsecretaría de Tributación como aduanas cayeron en abril más del 50%. Después en mayo, 33% aproximadamente de aduanas. Después, obviamente, fue recuperándose hasta que llegamos ahora a acercarnos al 96% de la recaudación. Eso, digamos, es considerando el IVA fraccionado, que tenemos que hacer un cambio en nuestra contabilidad también, porque normalmente contabilizamos exclusivamente lo que ingresa a aduana, pero en realidad ingresó por el IVA vinculado a la importación, y por eso decimos que superamos los 913.000 millones de guaraníes de recaudación. El cobro efectivo fue de 884.000 millones, porque el resto, digamos, es IVA fraccionado. Pero estamos contabilizando el IVA, que es un activo, que eso se va a pagar en 3-4 cuotas, pero ya es parte, digamos, de lo que corresponde a la recaudación. Hay que considerar también que hay un repunte muy significativo en combustible. Combustible representa más del 20% del total de las recaudaciones. Es un rubro sumamente importante, y entonces creció en este mes de agosto 24% interanual. Eso significa que hay un movimiento interesante en el sector productivo. Vemos que también productos químicos, agroquímicos empiezan a recuperarse. Entonces, evidentemente que el agro se está moviendo positivamente. Lo que todavía no alcanza el potencial de años anteriores es lo que tiene que ver con la frontera, por ejemplo, los productos de electrónica e informática. En eso estamos todavía aproximadamente un 80% de lo que era el año pasado. Pero hay que considerar que estamos con un cierre de la frontera, entonces ese potencial no se puede recuperar tan fácilmente. De todas maneras, es auspicioso que cada mes vamos alcanzando, digamos, mejores niveles. En este momento, lo que tiene que ver con electrónica y telecomunicaciones, que son productos que pagan poco impuesto realmente porque están dentro del régimen de turismo, pero movilizan muchos recursos. Esos productos en general pagan su tributo en Paraguay y en general se reexportan a los países vecinos, principalmente Brasil. Ese rubro está aproximadamente en 80% del total. Lo que tiene una caída importante todavía es el tema de vehículos. La gente cambia sus pautas de comportamiento, sus hábitos de consumo, y vehículos nuevos y usados se compran menos en pandemia que en periodos, digamos, diferentes digamos, a este tipo de contexto. Y todavía hay una caída aproximadamente del 11% respecto al mismo mes del año pasado.
Y eso se puede ver también. Hay otros indicadores que nosotros observamos que son las ventas. Las ventas están cayendo en comparación, o sea, son menores, mejor dicho, en comparación a años anteriores. Entonces, esas ventas hacen de que efectivamente la importación también se resienta. Totalmente. En esa misma línea, doctor, con lo que está mencionando, en este pasado mes de agosto, ¿cuáles fueron los rubros más afectados, si podemos hacer ese top 5 aproximadamente? Los productos más afectados, bueno, lo que tienen que ver con el régimen del turismo tiene un impacto relativamente, está hablando de rubro o de países, rubros. Rubro. Okay. Pero básicamente vehículos tienen una caída casi del 12%, y dentro de la estructura de recaudación representa entre el 10 y el 11% dependiendo del mes. El otro rubro que cae con fuerza, que todavía está por debajo, ya te mencioné que son informática y telecomunicaciones con un 20% menos que el mismo periodo del año pasado. Tenemos también en el tema de repuestos, que está vinculado también con vehículos, una caída del 8%, y plástico y sus manufacturas cerca del 24%, y lamentablemente máquinas, aparatos y material eléctrico, eso tiene que ver con inversiones, tiene una caída de casi 26%. Eso es muy importante porque en general cuando se importan bienes de capital, evidentemente es porque hay inversión. Entonces ese es un rubro, digamos, que ha sido afectado negativamente, pero en compensación crece significativamente combustible, que decía 24%, crecen agroquímicos 5%, crecen productos químicos también vinculados con agroquímicos muchas veces 20%. Entonces eso compensa y hace que efectivamente entre caídas y subidas lleguemos en este momento a cerca del 96% de lo que fue el año pasado. Para un contexto de pandemia, para fronteras al flujo migratorio que están todavía cerradas esas fronteras, nosotros creemos que es una muy buena recaudación. Y si nos comparamos también con el año, digamos, con los mismos meses del año pasado, estamos en una franca recuperación. Qué bueno escuchar eso, doctor, de verdad. En medio de toda esta situación, si bien hay ciertas cosas que hay que ir regulando, obviamente no va a ser todo perfecto porque estamos en medio de esta coyuntura y de hecho que el panorama no está tan malo dentro de la situación, pero bueno, haciendo un poquitito un retroceso, quiero ir al mes de julio y consultarle más o menos de cuánto por ciento fue ese superávit que se registró en ese entonces y a cuánto equivaldría, obviamente hablando también en cuanto a un monto para tener un poquito de idea. Bueno, ahora un poquito en julio tuvimos una recaudación, ahí todavía no estábamos contabilizando porque el rubro vinculado con el IVA fraccionado, eso nos golpea desde el punto de vista contable, entonces no está sumado ahí. En julio tuvimos una recaudación efectiva de 823.000 millones de guaraníes, pero a eso hay que sumarle voy a hacer un cálculo rápido, me disculpan ahí, a los 823 Te hago millones. trabajar, doctor, perdón. No, al contrario, el monto que fue a parar, digamos, como iba fraccionado, fue en ese momento casi también de 29.000 millones. O sea, a los 823.000 millones habría que sumarle cerca de 28.000 más para ver, 860 más o menos estaría, si consideramos el IVA fraccionado. Nosotros no estábamos contabilizando eso hasta que nos percatamos que empieza a ser muy significativo porque los importadores están tomando en consideración esa facilidad. Entonces, hay una gran cantidad que está pidiendo que se le haga fraccionado el pago de esos tributos. Entonces, pero digamos, fue creciendo respecto a meses anteriores. Para que uno se percate, abril fue un mes el más crítico, apenas recaudamos 423.000 millones. Recordarán que esto es la mitad. Y hoy 913.000. O sea, es grande el salto que se da en un proceso de recuperación. Abril 423.000 millones, mayo pasó a 592.000 millones, junio 758.000 millones, julio 823.000 millones y agosto 884.000 millones, pero sumado al IVA fraccionado 913.000 millones. Es decir, hay una recuperación significativa y si uno opina los gráficos, nosotros le hemos pasado a ustedes unos gráficos, uno puede ver una tendencia creciente en la recaudación y creemos que
que llegando ya a fin de año estaremos ya en los niveles similares, porque realmente la expectativa era mucho peor. Es decir, cuando nosotros empezamos a cuantificar, digamos, las caídas en este momento crítico, cuando uno podía ver que cayó a la mitad la recaudación, imagínense, aduanas aporta a los recursos tributarios entre el 40 y 45% de todos los recursos tributarios, y la C también con esa caída. Imagínense la dificultad que tiene un gobierno para hacer frente a sus responsabilidades, a su presupuesto, al funcionamiento del Estado, a todo lo que se tenía previsto. Con una caída tan grande, uno tenía una expectativa muy negativa, pero Paraguay, como bien lo decían ya varios organismos internacionales, es uno de los países que tiene menor impacto económico con la pandemia, y es el que más rápida recuperación va a tener. Entonces eso se está notando también en los niveles de recaudación, tanto de la Subsecretaría de Tributación, que tuvo un excelente agosto, y también aduanas, que tiene sus limitaciones por el tema fronterizo principalmente, y no solo por el tema del cierre de la frontera a nivel de flujo migratorio, sino también por una caída significativa en la capacidad de compra que tienen los países vecinos. Es decir, la pandemia está golpeando con mucha fuerza y mucho más fuerza a los países vecinos. Por eso que las pérdidas del poder adquisitivo de su moneda, que se evidencian en una depreciación de su moneda, son más fuertes que en el caso de Paraguay. Entonces, obviamente, a estos países se les vuelve más caro comprar de Paraguay. Y entonces eso también afecta al comercio exterior. Entonces, en este contexto, Paraguay realmente, en materia de política macrofiscal, es un país realmente muy ordenado. Nosotros tenemos una inflación casi del primer mundo, un tipo de cambio estable, una moneda fuerte. Y obviamente ahora sí tenemos problemas fiscales. Por primera vez después de mucho tiempo hay un déficit fiscal importante por esta situación. Pero si uno considera, la gente está desesperada por el salto en la deuda externa versus el PIB, que trepa al 30 y pico %. Si uno mira qué pasó en América Latina está llegando al 70%. Entonces, aún así, a pesar de, digamos, la situación en la que estamos, y a pesar de que ese fundamento tan fuerte que es digamos, el equilibrio fiscal se deterioró por esta pandemia, aún así Paraguay está en mejores condiciones que los países de América Latina. Totalmente, muy, muy loable y destacable realmente nuestro compromiso, por supuesto, con nuestra macroeconomía y política fiscal. Doctor, ¿cómo venimos en materia de combate al contrabando? Y bueno, ese es un tema, bien lo decíamos recién, ¿verdad? Hay una diferencia cambiaria muy favorable a los precios de los productos de países vecinos, entonces es muy complicado. Nosotros tenemos récord histórico de recaudación, de incautación. Tenemos abarrotados de camiones, de contenedores, de buses en nuestros depósitos, tanto que ya nos preocupa, porque tuvimos incluso un robo hace poco. Entonces tenemos ganas de cambiar incluso la modalidad, porque es un compromiso muy grande. Sin embargo, todavía la tendencia es fuerte, porque tenemos millones de paraguayos que compran sin problema de contrabando. Seamos también sinceros, la gente no evalúa y ve que un precio está diferente, es más bajo, se venden en la calle. Tenemos fronteras extensas, ríos muy extensos también, y por un lado hay una oferta de contrabando y también una demanda de contrabando. Entonces es muy complicado, además, cuando uno va a ingresar a lugares como el Abasto, que se genera un problema social también complicado. Y tenemos una fuerte presión nosotros, principalmente en la frontera, con la gente que vive de esto, que, digamos, les cuesta formalizarse. Nosotros quisimos aprovechar la pandemia para que muchos se formalicen. Por ejemplo, aquellos que se movían en furgoneta, les decíamos, únanse entre varios, entre 10, 20, compren en un solo camión, registren y paguen sus impuestos, porque los impuestos que se pagan realmente son muy bajos. Los impuestos de intrazona, por los productos que vienen de Brasil y Argentina, son productos, digamos, primero porque estamos en Mercosur, los aranceles son bajos, entonces deberían pagar y vivir tranquilos y no estar, digamos, sometidos a potenciales incautaciones. Pero es una cuestión cultural muy fuerte, y tenemos, no puedo decir cuántos millones de paraguayos, pero millones de paraguayos que comprarían sin problema. No les importaría, no les interesaría que sea de contrabando, ¿no? Entonces es una cuestión cultural muy fuerte. Además que tenemos que reconocer también que tenemos dentro de nuestras fuerzas públicas todavía vulnerabilidades. Entonces es muy complicado. No solamente van a ingresar por las zonas digamos, del puente o zonas de control, también hay fronteras secas, hay estas estancias que son contiguas entre
Paraguay y Brasil, algunas veces son el mismo propietario que tiene tierra en Paraguay y pasa al Brasil, entonces son lugares por donde pueden ingresar. Entonces es una batalla permanente y bastante dolorosa. De todas maneras, desde el punto de vista fiscal a nosotros no nos afecta mucho porque los productos de intrazona no aportan mucho al fisco, pero sí impactan muy fuertemente al sector productivo y también, por supuesto, a los tributos internos que corresponden a la Subsecretaría de Tributación. Totalmente, doctor. Y bueno, así como está mencionando usted, bueno, se pueden unir, pueden tratar de formalizarse, pero queremos más o menos saber si tiene idea de en cuánto por ciento disminuyó o mermó el tema del contrabando, justamente con este cierre de frontera. Siempre hay un pequeño número que está de rebeldía, pero también conocer las cosas positivas que trajeron este cierre. Bueno, con el cierre, en los primeros meses, eso fue prácticamente, se redujo al mínimo el contrabando y la industria nacional reverdeció. A pesar de la crisis, la gente estaba muy feliz, contrató cantidad de gente adicional, pero después la gente obviamente empieza a encontrarle la salida, empieza a encontrar el mecanismo, empieza a encontrar cómo ingresar y eso retomó con mucha fuerza. Y en realidad lo que estamos actuando es la respuesta que podemos darles es por rubro. Por ejemplo, en el tema de tomates que tanto afecta a nuestros productores ahí, el síntoma de que hay un control fuerte es cuando el precio nacional empieza a tener buen precio. Entonces, bueno, eso se vio por momentos. En otros rubros también se notó eso. De pronto tenemos dificultades con los famosos pollos, ¿verdad? Que ingresan de contrabando a un precio mucho más bajo que los nuestros, pero muchas veces rompiendo la cadena de frío y generando un gran peligro para la salud. En el tema de electrónica, nosotros sí tenemos una gran satisfacción, porque eso, no sé si ya lo dije alguna vez en el programa de ustedes, cuando uno contabilizaba el tema de la informática, estamos hablando de celulares de alta gama, electrónica, productos informáticos, del 2014 al 2018, uno puede observar las exportaciones, los datos de exportaciones de Estados Unidos a Paraguay versus las importaciones de Paraguay desde Estados Unidos. Es decir, uno puede comparar lo que dice Sofía y lo que dice Estados Unidos. Del 2014 al 2018 encontramos de que de cada $100 solamente 28 se registraba, el resto era contrabando. Es decir, 670 millones de dólares no se registraron en ese periodo. Ahora, después de en septiembre del 2018, con una fuerte intervención, en los controles tenemos que de cada $100, 95 se registran. Entonces, grande es la formalización en materia de lo que es producto electrónico cuando tienen escala Estados Unidos. Muchas veces bajan en aeropuertos de países vecinos como Carrasco, de productos de origen chino, e intentan ingresar por algún puerto de alguna manera. Ahí sí nos encontramos con muchos controles y dificultades. Pero digamos, a nivel de rubros podemos responder que ese es un rubro que se ha formalizado significativamente para el caso de Paraguay. Es decir, Paraguay cobra impuestos bajos, por cierto, porque están dentro del régimen de turismo, pero digamos que ese es un rubro que es, digamos, en este momento bastante más formalizado. Si bien quedó el mito de que hay una gran cantidad todavía, realmente si uno toma los datos de Estados Unidos, que son datos, digamos, reales, fidedignos versus lo que dice Sofía, prácticamente ahí se formalizó significativamente. Y lo otro es que tenemos información de que la Fiscalía de Estados Unidos en algún momento hace unos días intervino la cantidad de cargas de electrónica de Paraguay con destino a Paraguay, obviamente, ¿verdad? Vale la redundancia, y después soltó esa carga. Evidentemente solicitaron informes sobre el giro bancario y también facturas y encontraron que estaban en orden, de modo que eso nos da satisfacción. Entonces, respondiendo a tu pregunta, por rubros tenemos éxito, en algunos no tenemos mucho éxito. El azúcar es un gran problema, hay una alta demanda, el precio es significativamente inferior en Brasil y comparado con Paraguay, y además entendemos que en Brasil también hay una salida de azúcar que ya sale en negro, es decir, no se registra en Brasil, es decir, no paga sus impuestos internos y como tienen mejor precio, entran a Paraguay también, entonces impacta en la industria nacional. Entonces es una batalla permanente, pero aduana no es la única institución que está, digamos, trabajando en el tema de contrabando. Hay una gran cantidad, está, digamos, la UIC que nos coordina a todos, está digamos, la Marina o la Armada, está, digamos,
la Policía de Delitos Económicos, está SENAVE para el tema agrícola, está SENAXA para el tema de productos de animales vivos, hay una cantidad, está, digamos, gente vinculada con marcas. Entonces, hay un grupo grande trabajando con este tema y la coordinación es importante, pero no se puede negar que efectivamente todavía somos vulnerables. Y de hecho, el tema del contrabando es un tema mundial. Ni el país más poderoso del mundo como Estados Unidos puede frenar una cantidad importante de droga que ingresa a su país. Estados Unidos es uno de los mayores consumidores digamos, sus ciudadanos son uno de los mayores consumidores de droga en el mundo. Por otro lado, también ustedes pueden ver que cada año millones de inmigrantes ilegales son expulsados. ¿Y por dónde ingresaron? Tienen 70 kilos, 80 kilos, miden unos 70, son grandes, sin embargo, ingresan de alguna manera y son expulsados. O sea, esa es una batalla mundial que incluso vincula una red de tráfico que tiene que ver no solamente con cuestiones locales, también, digamos, tienen, digamos, conexiones internacionales. De modo que es una batalla que va a seguirnos durante mucho tiempo y algún día con mayor tecnología posiblemente logremos reducir al mínimo. Así es, hay que seguir trabajando, no nos queda de otra. Doctor, por una cuestión de tiempo, dejamos varias preguntas en el tintero, lastimosamente, pero queremos agradecerle este tiempo que nos brindó, muy valioso, estamos aprendiendo, conocemos de fondo cómo la Dirección Nacional de Aduanas está trabajando y agradecerle el tiempo, desearle muchos éxitos y, como siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. Con mucho gusto y mil disculpas si me extendí, evité que me hagan una pregunta, a lo mejor fue a propósito. Excelente, gracias, doctor, muchísimas gracias. Hasta luego, un gusto. Excelente. Bien, Nadia, con esto llegamos al final y tenemos que despedirnos lastimosamente. Totalmente, muy agradecida con el doctor que nos iluminó como siempre, pero como llega este momento en el que tenemos que despedirnos, le invitamos a la gente que se quede, que a las 20 tenemos la repetición de este espacio y bueno, el lunes se me fue el nombre, el Foro Empresarial. Estoy en modo viernes ya. Y el Foro Empresarial PM el lunes. Así que bueno, va a ser hasta el lunes. Chao, chao. Totalmente, que tengan un buen resto de jornada. Con esto nos despedimos. Buen fin de semana también. Será este lunes. Gracias por la compañía. Chao, chao.